Dios bendiga las almas en esta tarde. Damos gracias al Señor. Una vez más estamos aquí para traer el estudio de la palabra del Señor. Queremos iniciar con una oración, rogándole a Dios que sea con nosotros durante este estudio y que Dios provea conforme a su misericordia todas las necesidades de mis hermanos, mis familiares y mis amigos. Vamos todos unidos a orar, amante Dios y Padre Santo, en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, mi Dios, en este día, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Estamos aquí nuevamente para escudriñar en tu palabra. Padre Santo y bueno, prepara la mente y corazón nuestro para recibirla, Señor. Quédate, Señor, en nuestros medios, Dios mío, y ayúdanos, Señor. Todo sea para tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. En esta hora estamos teniendo el estudio en el libro de Sofonías. Y la parte que corresponde al estudio está en el capítulo 3, versículos 9 al 17, que lee de la siguiente manera. Lo voy a leer para que así todos tengamos una idea de lo que se va a hablar en esta tarde. Sofonías 3:9 dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán, la hija de mis esparcidos traerán mi ofrenda. Y en aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensorbecerás en mi santo monte. Versículo 12. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debilite en tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Dios bendiga esta palabra en este día en nuestros corazones. Pues bien, hermanos, la lección del día de hoy se titula Dios restaura a su pueblo. Tenemos, ¿verdad?, de parte de Dios esta lección en la que nos habla de las reprensiones de Dios a su pueblo. Pero las reprensiones de Dios, según el pensamiento central, no son para destrucción, sino para restauración. El texto áureo en el libro de Sofonías, capítulo 3, versículo 12, dice de la siguiente forma: y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Precioso es nuestro Dios. Pues bien, mis hermanos, Dios restaura a su pueblo. Los profetas menores, como hemos estudiado en estos días, resaltan dos atributos que vienen de Dios. Pero estos atributos son opuestos en cuanto a su obra. Dice, Dios obra de esta forma. Obra con justicia punitiva, es decir, Él castiga en su justicia al hombre que rompe sus leyes, que rompe o quebranta su mandamiento. Pero también Dios tiene un tierno amor para aquellos que le aman, para aquellos que demuestran ese amor. Entonces tenemos estos dos atributos opuestos de Dios: su justicia punitiva y su tierno amor. Entonces el profeta Sofonías, como los demás profetas que hemos estado viendo, según la palabra, dice, era bisnieto de Ezequías, el gran rey de Judá. Y fue uno de los últimos de los profetas menores
que profetizó antes del cautiverio de Babilonia, porque sabemos por la palabra, la historia de Israel nos deja a nosotros el testimonio que ellos, por causa de sus rebeliones, fueron castigados de parte de Dios y fueron traídos a Babilonia. Y entonces, estando antes de la salida de Babilonia, aparece el asunto de la profecía de este hombre que aquí estamos estudiando, Sofonías, el profeta de Dios. Muy bien, entonces ahora Sofonías conocemos, pasó por un tiempo en el cual era bastante difícil, dice, había mucha turbulencia en la historia del pueblo de Judá. Dios había determinado que ya la destrucción vendría sobre la ciudad de Judá por causa de su corrupción. Había una corrupción tremenda en el pueblo, dice, desde el más pequeño, desde los más altos puestos de gobernantes hasta los más pequeños. Todos habían quebrantado la ley de Jehová. Había corrupción aún en los templos, los sacerdotes y cada uno de los que servían en el templo. Entonces había turbulencia, cada uno hacía conforme, ¿verdad?, él le venía en su corazón a hacer, y no estaban tomando en cuenta las leyes de Dios. Ahora, Dios había determinado entonces un castigo por todas estas cosas que estaban haciendo. El pensamiento central nos dice a nosotros que Dios ya había determinado la destrucción de la ciudad por esa corrupción. Venía juicio, tenía que cumplirse la palabra de Dios. Ahora el profeta habla de ese juicio de Dios y le da como profeta de Dios el aviso a toda la nación. El siguiente paso sería también que después de que se cumpla el juicio de Dios sobre la ciudad, sería la intervención santificadora de Dios. Dios iba a hacer algo, no iba a dejar al pueblo únicamente así. Vemos que Dios ahora quiere intervenir ante lo que está sucediendo en el pueblo, a quien va a recibir el castigo. Y entonces Dios hace una promesa. Dios promete devolverle a los pueblos algo juntamente con su pueblo, y eso es lo que se llama la pureza de labios, porque los labios de las gentes eran usados en aquel tiempo para invocar los nombres de los dioses paganos. El Dios que nosotros servimos es un Dios celoso. Él está en contra de la idolatría. Solo Él es Dios, no hay otro Dios aparte de Él. Y entonces el libro de Oseas, el capítulo 2, versículo 17, dice de la siguiente forma: porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más serán mencionados, trayendo así Dios la purificación para su pueblo. Entonces hay un orden de sucesos según el estudio que son predichos por el profeta, y son únicamente, ¿verdad?, aquellos procesos que nos hablan también a nuestros días. Dice ese proceso que aquí habla Dios para ese pueblo, el pueblo de Dios, Israel, Judá, es los mismos pasos que nosotros recibimos a través de la redención por la gracia del Señor Jesús. Jesús, dice, ¿verdad?, dio a nosotros la nueva vida, creímos en Él y hemos sido redimidos. Él pagó el precio por nuestros pecados, por nuestros errores. Y aquí vemos en este libro que el orden de los sucesos que habían sido traídos por el profeta son los mismos pasos redentores que conocemos del Señor Jesús, que suceden en la conversión cristiana. Entonces, primero viene la purificación. Recordemos, esto viene de parte de Dios. Luego dice, Dios nos va a ayudar para que le invoquemos solamente a Él como nuestro Dios, la invocación al nombre de Dios. Luego tenemos que ese cambio que Dios efectúa en nuestra vida, dice, trae a nosotros el deseo de un servicio con entusiasmo, servirle al Señor, servirle a Dios. Y luego
traemos nosotros nuestras ofrendas de paz, ofrendas de júbilo, le adoramos, le alabamos, traemos todas las cosas que exalten su nombre como unas ofrendas agradables delante de él. Entonces, ¿cuándo iba a suceder esto? Este proceso, según nos habla el profeta, sucedería en aquel tiempo, dice la escritura, en aquel tiempo. Ahora, cuando se habla de ese tiempo, se refiere a un periodo. Hay dos posibilidades en el cual nosotros podemos aplicar esta parte de la lección. Las posibilidades. Primero es el tiempo o el periodo de la gracia. Nosotros podemos interpretarlo como el tiempo en el cual, ahora que nosotros vivimos por la gracia, es decir, el tiempo de la gracia, en el cual se ha anunciado que Jesucristo es el Redentor, que Jesucristo ha pagado el precio por el pecado del hombre, por los suyos, los creyentes, y entonces, ¿verdad? En ese espacio de tiempo, puede que esta palabra, ¿verdad?, se pueda traer y se pueda aplicar, dice, cuando Dios va a obrar por los suyos. También, si llevamos a la escritura nuestra mente, encontraremos que en el milenio, según la posición medianista de la segunda venida de Cristo, nosotros entendemos que Dios va a purificar a los suyos, a sus pueblos. Entonces, la siguiente obra es que Dios va a transformar a las gentes, va a transformar la conciencia del hombre para que no continúen sintiendo la vergüenza que produce el pecado por las impiedades que se comete como hombres en el pasado. Dios, entonces, ahora no solo habla de la limpieza que se va a hacer, la santificación, sino también de la transformación del interior del hombre, para que el hombre no sienta vergüenza por los pecados que ha cometido por el quebrantamiento de su ley, todas las cosas que se han sido cometidas en el pasado. El versículo 11 que nosotros, si volvemos a la Biblia, Sofonías 11, dice: en aquel día no serán avergonzados por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensorbecerás en mi santo monte. Luego el cambio de corazón. El hombre necesita un cambio de corazón. El cambio de corazón que debe de impedir que se manifieste de nuevo lo que antes practicábamos, que aquí la palabra lo menciona como soberbia. ¿Quién lo hace? Dios lo hace. Dios promete llevar al hombre a ese proceso. Y entonces Dios va quitando la vergüenza del hombre. Aquí tenemos de parte de Dios lo que el profeta nos dice: una salvación asegurada. Si Dios lo va a hacer, hay seguridad de que Dios lleve a cabo estas cosas. Entonces Dios no solamente nos va a purificar, sino que cuando volvemos a Él, dice, nos capacita para que le invoquemos, para que le llamemos, para que nos acerquemos, para que tengamos esa comunión con Él. Tenemos que servir a Dios. Eso es lo que Dios quiere, que le sirvamos. Ahora dice, todo esto debe de hacerse con entusiasmo, no con tristeza. Dios no ha traído al pueblo, como hablamos aquí al principio, lo que aquí Dios hace, que Dios restaura al pueblo. Dice, pero también castiga. Su justicia es punitiva, pero Él siente amor por el hombre. Él siempre ha amado al hombre. Entonces le cambia al hombre su naturaleza. Dice, ese cambio empieza por el interior del hombre. Quita del hombre aquellas cosas que lo acusan de su pecado. Quita la vergüenza de él. Dice, toda acusación por los pecados cometidos son quitados. Es Dios el que hace esto y no el hombre. Qué precioso es la palabra del Señor. El versículo 12 y 13 dice de la siguiente forma:
y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, en el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Precioso es nuestro Dios. Entonces, veamos que la palabra aquí nos dice de esta forma en estos versículos, que Dios tiene un remanente escogido. ¿Qué es un remanente? Un remanente es el pueblo o las personas que se han tenido para Dios, que ha surgido, que a pesar de las circunstancias han guardado a Dios, han confiado en Dios. Y entonces ese remanente es especial para Dios. Hay un pueblo judío que seguía temiendo a Dios, irían tal vez a estar bajo el dominio de los babilonios, pero allá dice, al regresar, al salir del cautiverio, todavía había hombres y mujeres, un pueblo que adoraba y servía a Dios, que guardaba su testimonio. Y entonces también nosotros podemos aplicar esto a nuestros días, aquellos que reciben el Evangelio de la palabra de Dios. También podemos decir que esto sucede en el reino milenial, viendo hacia el futuro. Entonces, Dios nos ha aconsejado, y Jesucristo mismo, su Hijo, nos dice en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, hay ciertas cosas que Dios demanda del hombre. Hay características que Dios requiere. Dios quiere tener un pueblo, un remanente que sea fiel a Él, pero tiene que ser un pueblo que sea humilde. Esto dijo el Señor Jesús, ¿verdad? Y podemos aplicarlo también a nuestra vida. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mateo 11:29. Dios quiere un pueblo pobre. Dice, bienaventurados los pobres de espíritu. No habla de financiero, sino habla de la espiritualidad. Bienaventurados o bendecidos son los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, Dios quiere también que haya confianza en Él. Que el hombre no solamente le crea a Dios, sino que ponga toda su fe, toda su confianza en Dios y no en los dioses paganos, como fue en la historia que nos habla el profeta de aquel pueblo que se apartó de Dios, dejó a Dios por los Baales, como dice la Escritura, por otros dioses que no eran dioses. Entonces, Dios quiere que el hombre confíe en Él completamente. Ese es su remanente escogido. Un remanente que sea humilde y que confíe completamente o plenamente en Dios. Entonces el remanente tendrá cosas en su interior. Dice, además de tener características exteriores, todo empieza por el interior en el hombre. Vamos a ver que cuando dice aquí la palabra que aquellos que son del remanente del pueblo de Dios, dice, hay una forma de vida que lo caracteriza. Dice primeramente que no solamente el pueblo estará sirviendo y buscando de Dios, sino que no hará injusticia. Esa es una de las cosas, ¿verdad?, que Dios dice que será, ¿verdad?, como testimonio a los hombres. No hará injusticia, de que Dios ha obrado en su interior. Segundo, no dirá mentira. Luego, tercero, ni tendrá lengua de engaño. Una vez que el creyente posee esas virtudes requeridas por Dios, se puede gozar por anticipado. Sofonías 3:14 nos invita a eso. Dice, canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. El pueblo de Dios no debe esperar que suceda algo extraordinario para empezar
a gozarse. Lo puede hacer por anticipado. Pero ¿cómo es eso? Porque sabe que lo que le ha sido prometido tiene su cumplimiento. Es Dios el que hace la obra en el hombre, y por cuanto Dios promete, Él también cumple, y todo a su debido tiempo. Pero dice, no tenemos que esperar para que acontezca, para entonces nosotros regocijarnos. Aquí la invitación es que podemos empezar a regocijarnos porque Dios cumple su palabra. Entonces, tenemos también esta enseñanza, que un remanente que es escogido por Dios a ciertas virtudes que tiene en su interior, que luego se exterioriza, luego, ¿verdad? Esto le trae gozo y le trae agradecimiento por lo que Dios ha hecho con ellos. El versículo 15 al 17, que es la porción última de la lección, nos dice que Jehová ha apartado sus juicios, ha echado fuera a sus enemigos. Jehová es Rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Qué precioso. Hay razones para regocijarse en el Señor, porque el Señor da una victoria completa sobre el mal. Aquí Dios nos dice que se puede proclamar que la presencia de Dios en la vida del creyente, en su pueblo, es permanente. En medio de su pueblo, no es un Dios que trabaja de lejos, sino que está en medio de su pueblo. Según nosotros interpretamos este versículo 17 del capítulo 3 de Sofonías, allí vamos a ver que Dios es el que hace justicia. Como un juez, dice, Él declara la injusticia o el indulto, lo que quiere decir que Israel, en los ojos de Dios, no es inocente ni tampoco justo, pero Dios, en medio del pueblo, en su gracia, lo puede absolver de toda culpa. Qué precioso es Dios. Como redentor, segundo, Él expulsa de la nación a sus enemigos, que la tenía sojuzgada. Entonces, allí vemos primeramente que el juez es Dios, ¿verdad? Y que aunque el pueblo sea inocente o no, o sea justo, dice, es la gracia de Dios la que absuelve la culpa. Y segundo, que Él, Dios que nosotros servimos, Él es el que redime. Dios es como un redentor que expulsa de la nación a sus enemigos, que la tenía sojuzgada. Es como la vida de aquellos en nuestros tiempos que vienen a Dios, que buscan de Dios, y que a través de Jesucristo son redimidos, son comprados por la sangre de Cristo, por su sacrificio, y entran a tener una vida nueva. Dice, todos sus enemigos, dice, Dios se encarga de que salgan. Entonces, todo pecado, todas aquellas cosas que en nuestra vida pasada eran practicadas, dice, han sido quitadas, y Dios nos ayuda para sacarlas y tener entonces fuera, ¿verdad?, a nuestros enemigos. Entonces, tercero, vemos cómo Dios es rey en nuestra vida, porque Él reina en nuestros corazones. Él está en medio de nosotros. Como su pueblo, como sus hijos, Jehová está en medio de ti, es lo que el profeta le dice a Israel, a Judá. Como poderoso, Él es el que salva. Él es el que sana y es el que salva. Dice, como apasionado amante. Último, ¿verdad? Dice que Él calla, Él callará de amor. El texto audio que hemos leído dice, estará en silencio
en su amor. Algunos piensan que el verdadero amor no tiene que andar haciendo alarde de su afecto. Existe como algo profundo e íntimo. Dice, y esto es una verdad que pudiéramos nosotros aplicar a nuestra vida. Entonces, hay razones para regocijarse. Dios tiene la victoria completa sobre todo el mal. Y podemos decir que tenemos entonces en Sofonías varias enseñanzas. Primeramente, que la maldad no puede quedar impune. Sabemos que hay juicio de Dios que nos recuerda que quien tiene el conocimiento de la palabra es más responsable que el que la desconoce. Segundo, vemos también que los profetas que mencionaron juicio al pueblo, a continuación anunciaron también una restauración. Es decir, que hay esperanza para todos aquellos que se vuelven a Él. Tercera enseñanza, Dios se opone a la soberbia. La soberbia es como el orgullo, la altivez. Dios se opone a la soberbia y a la altivez. Mas sin embargo, dice, los pobres y los humildes recibirán bendición, tanto física como espiritual, ya que han puesto su confianza en Dios. La cuarta lección, Sofonías nos habla que el júbilo y el regocijo surgen cuando permitimos que Dios esté con nosotros. Luego Dios se regocijará con cánticos. Qué precioso. Finalmente, lo que hemos discutido ya, la gracia soberana de Dios es tan grande que nos da la oportunidad de una restauración. Nos habilita para que le invoquemos. Nos capacita para que le sirvamos. Y por supuesto, tiene que haber un cambio de raíz o radical en nuestro carácter y en nuestra conducta. Dios bendiga a cada vida, a cada corazón que ha escuchado esta lección, una lección preciosa. Haga un tiempo para reflexionar en ella, esperando en el Señor que usted conozca la verdad de Dios a través de estas enseñanzas. Dios tiene dos actos que nos muestra. Hay dos virtudes, ¿verdad?, en sus acciones, y es que la verdad nos trae al reconocimiento de que Dios tiene un mandamiento, tiene sus leyes, ¿verdad?, y cuando son quebrantadas Dios castiga. Pero también Dios es un Dios de amor, un amor tierno para con aquellos que le sirven, que le buscan. Y encontramos estas dos cosas que son contrarias una de las otras. ¿Cuál de las dos quisiéramos nosotros practicar? En estos días difíciles esperamos en el Señor que estas palabras le ayuden a comprender que Dios está en todos los asuntos de nuestra vida, que Dios está buscando hombres y mujeres que le sean fiel, que puedan acercarse confiadamente a su presencia, que está buscando un pueblo que sea humilde, que sea pobre de espíritu, un pueblo que pueda confiar en el nombre de Jehová. Espero que usted pueda tomar esta reflexión y pueda ayudarle en su vida cristiana. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Gracias a mis hermanos y amigos y familiares que se conectan. Un saludo de nuestra pastora, que pronto estará nuevamente con nosotros. Vamos a orar. Amado Dios y Padre eterno, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta lección que tú has puesto delante de nosotros. Rogamos que tú, Dios mío, sigas obrando en nuestra vida, que la gracia, el poder,
Dios mío, que hay en ti, nos ayude a seguir adelante en los tiempos difíciles. Padre bueno, tú eres un Dios que todo lo puedes. Señor, rogamos de ti, Señor, que tú seas con cada hogar, con cada necesidad, Señor. Gracias porque conocemos que tú eres bueno y que para siempre tu misericordia. Quédate en nuestra mente, en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga y hasta la próxima, mis hermanos.